Educación emocional. Salud. Inteligencia emocional. Liderazgo. Bienestar emocional. Mindfulness. Ciencia de la felicidad. Y todo el desarrollo humano. Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional. Se presenta. Hola, ¿cómo están? Buen día. Pues es un gusto para mí tenerlos en este podcast. Es el primero de varios podcasts que estaremos lanzando sobre un tema muy interesante, confiabilidad. Para ello nos acompaña un experto. Se trata de Jorge Farías, quien es un experto que ha trabajado ya por muchos años apoyando y acompañando ejecutivos en empresas y que últimamente ha estado trabajando muy profundo en el área de desarrollo humano, específicamente en la confiabilidad. Jorge es autor de varios libros, entre ellos como Ser Productivo y Feliz, el libro de confiabilidad, Capital Humano, y hoy nos vamos a centrar en este tema tan interesante, confiabilidad. Pero ¿saben por qué? Porque Jorge nos está aportando una pieza fundamental para trabajar desde la adolescencia en cómo desarrollar personas confiables. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar contigo, encantado de estar con ustedes y de poder aportar a la cultura de confiabilidad. Gracias, Jorge. Jorge, pues está súper interesante este tema. Y a mí me gustaría empezar primero que nos platiques qué es la confiabilidad. La confiabilidad, vamos a empezar con una definición muy sencilla y muy común que todo mundo puede entender. Ser confiable es actuar de acuerdo a lo que dices. O sea, si tú ofreces algo, si tú comentas algo, el ser congruente entre tu hacer y lo que tú dices, ¿verdad? Y obviamente con lo que tú piensas, ¿no? Si hacemos una comparación, pues con algo que todo el mundo entiende también es un automóvil. Hablamos de un automóvil que es confiable cuando lo que dijo el fabricante sobre el automóvil, sobre su aceleración, su velocidad, su frenado, etcétera, corresponde y actúa ese automóvil de acuerdo a lo que se ofreció y de acuerdo a lo que pagaste, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy claro para decir que es confiable. Y yendo un poquito más allá a una definición más funcional, pues podemos decir pues, que la confiabilidad se compone de dos elementos, de ser honesto y de ser competente en lo que dices y en lo que haces. Oye, está genial este tema porque me pongo a pensar y digo, bueno, como personas ser confiables es súper valiosísimo. Y no hablamos nada más del tema de ser confiable a los demás, sino ser confiables con uno mismo. Ser confiables con uno mismo representa el compromiso a ser responsables, actuar en hacer el bien no solo para mí, sino el bien común. Implica desafíos del desarrollo personal, pero que el beneficio es abismalmente extraordinario. Jorge, ¿cómo podríamos entender la confiabilidad en una persona? Pues fíjate que antes de contestarlo directamente, te comento que efectivamente es muy importante la confiabilidad. Cuando hay dos o tres personas en donde hay confianza, fíjate lo que pasa. Lo que pasa es que hay armonía. Lo que pasa es que quieren seguir juntos. Lo que pasa es que hay unidad. Y entonces, biológicamente se segrega una sustancia que se llama oxitocina, que favorece y que hace empatía entre los miembros, ¿verdad?
Y cuando no hay confianza en el grupo de personas, sucede pues que hay rechazos, que hay enojo, que hay incomodidad y que finalmente hay separación, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, por eso la confianza en las personas. Entonces me preguntabas después que, ¿cómo se consigue la confiabilidad? ¿Cómo que me preguntabas? Sí, ¿cómo podemos distinguir la confiabilidad? Es decir, ¿cómo podemos comprender la confiabilidad en las personas? En una ocasión conversando contigo hablabas del ejemplo del coche. Me gustó ese ejemplo. Exactamente. Fíjate que la manera funcional que estoy trabajando para promover esta cultura de confiabilidad es decir que se compone de dos elementos humanos sustanciales. El elemento que se llama honestidad, que pues todo el mundo lo conocemos, ya hay mucho escrito sobre la honestidad, y el elemento que se llama competencia en lo que dices que vas a hacer para poder ser confiable. Oye, voy a hacer tal cosa y se trata de hacerla bien, ¿verdad? Bueno, pues entonces de ser competente, de tener la práctica correcta y de estar probado que eso lo haces bien. Entonces, esos dos elementos, honestidad más competencia, nos dan ya un paso más en la definición para avanzar en el desarrollo de la confiabilidad. Y te platico un poquito de que imagínate que una persona es muy honesta, pero es pasivo, no produce nada, no actúa, etcétera. Y entonces, pues esa persona no puede ser confiable en lo que hace porque no hace nada, ¿verdad? ¿Sí? Pero es honesto. Y en el otro caso, una persona que sea muy competente, si no es honesto, pues de nada sirve, porque sí te va a producir lo que dice, que hace, etcétera, 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 pero te va a engañar. Entonces se necesitan las dos cosas, Carlos. Se necesita la honestidad y la competencia. Es como el agua, que está compuesta de oxígeno y de hidrógeno, pero lo único que quita la sed es el agua. El oxígeno solo no te quita la sed, el hidrógeno solo no te quita la sed, pero la proporción correcta de oxígeno más hidrógeno produce agua y eso sí te quita la sed. Igual acá, la honestidad sola no te produce la confiabilidad y la competencia sola tampoco, pero juntas te producen la confiabilidad. Fíjate, esto que acabas de decir es extraordinario porque es clave para comprender la confiabilidad en las personas. Se trata de la confiabilidad no solamente de ser honesto, sino de tener la competencia en la acción para que la confiabilidad se dé es porque hay un resultado. Al no haber resultado, al no haber acción, no se puede ser confiable. Y Exactamente, Carlos. O sea, la confiabilidad es una medida no solo de pensar, no solo de hablar, sino es una medida en el actuar. Entonces involucra pues ya tres procesos humanos internos. Tienes que pensar, decir y luego actuar. Entonces demanda más energía humana que solo pensar o que solo decir, ¿verdad? Entonces la confiabilidad, así como dijimos en el carro, se demuestra funcionando el automóvil, no estacionado. exacto, fíjate qué padre. Ahora, llegamos entonces a una pregunta muy interesante, ¿no? Porque ya comprendiendo la confiabilidad, ¿se puede ser confiable? Fíjate que la naturaleza humana nos da una sabia enseñanza. En los seres primitivos, en las personas del África, muy primitivamente hablando, pues fíjate que para que una persona, para que la familia pudiera sobrevivir, pues fíjate lo que pasaba. Se necesitaba de una persona que fuera por el agua. Y sin el agua, pues no se puede sobrevivir. Entonces, que trajera bien el agua, pero otra persona que trajera la comida y necesitaba invertir mucho tiempo en traer la comida y otra persona que la cocinara.
Entonces, la confiabilidad, la confianza se daba en la medida que esas tres personas hicieran su trabajo honestamente y competentemente, ¿verdad? Entonces, la naturaleza humana obligaba, obligaba para la sobrevivencia de la familia a hacer bien las cosas, si no, no sobrevivías. Entonces, ahí nace la confianza. Ahí es donde nace la confianza, en la manera más elemental. Entonces, tu pregunta es, ¿se puede ser confiable? Pues yo te puedo decir que cuando las circunstancias de la vida son muy difíciles y estás en un problema de sobrevivencia, pues la confianza es lo indispensable para poder sobrevivir, ¿verdad? El tener confianza en ti mismo, en lo que vas a hacer para bien tuyo y de la familia. Y luego en que la otra persona pues le ayude de alguna forma y que sea confiable también porque te va a ayudar a sobrevivir. Esa es la naturaleza humana en la parte de confiabilidad. Ya luego que pues las familias van teniendo su propia supervivencia, etcétera, 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 entonces la confiabilidad y la confianza deja de ser de supervivencia. Entonces estás obligado, por ejemplo, fíjate, en el caso de la aviación, Carlos, es una de las sectores del mundo más confiables. ¿Y por qué? Porque también existe esa característica que te digo de delicadeza, de peligrosidad, de que si no te cuidas y si no haces bien las cosas, se matan, se mueren, ¿verdad? Se matan. Entonces allí la confianza es muy evidente, ¿verdad? Ahora, en los demás sectores, en la medicina, por ejemplo, también se requiere de alta confiabilidad. Y yo lo que digo es que en los demás sectores que la vida no está de por medio, cuando menos de primera instancia, también tenemos la capacidad los humanos de ser altamente confiables. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que por intereses creados y por otras circunstancias de la vida en donde supuestamente no es la vida la que se está jugando, vida o muerte, sino son otras cosas, pues existe también en la naturaleza humana otros intereses, Carlos, otros intereses que te desvían de la confianza. Entonces, por eso, qué bueno que lo preguntas, porque el tema de confiabilidad sí requiere en nuestro mundo, en nuestras circunstancias, de una disciplina. Cuando tienes la disciplina, entonces logras esa confiabilidad que finalmente es salud. Salud para ti, salud para tu familia, salud para la sociedad. Mira, qué interesante. Ahorita que te acabo de escuchar en el contexto de la familia, pues me hace pensar en lo importante que tenga un rol los hijos dentro de la familia que les permite el desarrollo de la confiabilidad y que este rol es valiosísimo, Jorge, porque honestamente en la experiencia que tengo en muchas de las familias hoy acontece que no se le da responsabilidad a los hijos y lo único que se les delega es hacer lo mínimo necesario, ¿no? Y esto está pues provocando la pérdida de valores, la pérdida de confiabilidad, entre otras cosas. Entonces, valiosísimo y me gusta mucho porque pues el tema lo vamos a llevar a cómo ayudar a que nuestros hijos sean confiables, se conviertan en personas confiables. Y tiene que ver y se liga con la plenitud. Una persona confiable puede ser una persona feliz. Hay un camino a través de la confiabilidad para ser felices. Fíjate, Carlos, que en la última, en las conclusiones de mi libro, después de la disciplina de ir llevando a la gente a que sea confiable, lo digo claramente, de que las satisfactores más profundos humanos, otra vez la naturaleza humana, los satisfactores más profundos que te dan felicidad, porque son los más profundos, estos incluyen invariablemente un beneficio, crear un valor, crear una contribución, hacer una contribución, crear y dar un beneficio a los demás. Cuando haces esos beneficios a los demás, entras al mundo
de una alta satisfacción o profunda satisfacción, que es prima hermana de la felicidad, de la plenitud que tú mencionas. Entonces en mis pasos para crear confiabilidad, para desarrollar confiabilidad, etcétera, sí lo menciono, que es un medio para que tú seas más feliz, para que la persona más confiable es un medio para ser más feliz. Y ciertamente, como tú dices, en estos tiempos en donde hay muchas facilidades para sobrevivir y para vivir, pues a lo mejor se han concentrado más en su propio beneficio que en el beneficio de los demás. Y eso afecta la confiabilidad, como tú bien dijiste, pero sobre todo afecta su felicidad, su falta de felicidad. Válgame, no, pues está interesantísimo este tema, Jorge. La verdad es que van a estar extraordinarios los podcasts. Hoy estamos precisamente hablando, ¿se puede ser confiable? ¿Qué es la confiabilidad? Y invito a la gente a que no se pierda el siguiente podcast porque vamos a hablar sobre cómo ser confiables. No se pierdan estos podcasts que vamos a estar compartiendo porque están, pero fenomenales para comprender con más claridad cómo ser confiables y cómo alcanzar un nivel de confiabilidad y cómo trabajarlo con nosotros y con nuestros hijos. Jorge, el tema está extraordinario y ya estoy listo para ir preparando el siguiente podcast porque estoy seguro que mucha gente va a estar interesada. Muchas gracias por tu tiempo, Jorge. Con mucho gusto, Carlos. Y pues no solo el siguiente podcast, sino también pues el libro que ya está disponible y el curso que ya está disponible. Así es, Jorge. El libro que yo se los recomiendo, también les vamos a poner la información sobre el libro y sobre cómo adquirir el curso de confiabilidad para los jóvenes. Entonces, no se lo pierdan, vamos a estar aquí compartiendo estos podcasts y encontrarán más información del curso y del libro en estos podcasts. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Nos vemos para seguir hablando de confiabilidad. Un abrazo. Abrazo. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Si te gustó este podcast, te invitamos a seguirnos en YouTube y dale click a la campanita para que te notifique cada vez que subamos nuevo contenido. Ayúdanos compartiendo nuestros podcasts con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo podcast. Centro de Desarrollo de la Inteligencia Emocional.